Familia, tengan muy buenas noches, que el Señor me los guarde, me los bendiga, donde quiera que se encuentren, y espero que también les haya permitido un día de bendición, un día bueno en su labor, un día bueno para aquellos que tienen ventas en los mercados o en sus puestos, en las casas, en sus tiendas, comedores, pupuserías, en fin, que la bendición del Señor los haya acompañado hoy y siempre, tanto en sus labores diarias o cotidianas como también en lo familiar, porque solo en Cristo Jesús podemos encontrar lo que nosotros andamos buscando. Así que en esta hora de este día venimos con la meditación en esta parábola que se trata del tesoro y la perla. Son dos parábolas muy cortas, pero que también tienen un significado para nuestra vida espiritual. Porque recuerde que todo lo que nosotros buscamos en el Señor, pues prácticamente es para vida eterna, o también es el conocimiento en la palabra para alcanzar sabiduría y tener así también el entendimiento, pero más que todo el crecimiento espiritual. Así que vamos a leer esta palabra en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Estamos leyendo Mateo capítulo 13 del versículo 44 al 46. Dice la palabra de Dios tal como ha sido escrita. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, la cual dice, un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozosos por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En el 45 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este nuevo día que nos diste, por la oportunidad que tenemos también para venir delante de tu presencia, para suplicarte perdón, misericordia por nuestras faltas y pecados. Y que seas tú, mi Señor, por favor, el que guíes nuestras mentes y corazones a través de tu palabra y el Espíritu Santo para aprender de ella, Señor, y que sea pues también de provecho a nuestra vida espiritual. Asimismo, Señor, ruego por cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en sus vidas, en su salud, en sus necesidades, en sus problemas, situaciones o circunstancias difíciles, Señor, en el hueco de tu mano las deposito para que seas tú teniendo misericordia de cada uno de aquellos que hoy te claman, te suplican, Señor, por su sanidad en su cuerpo, por resolver su problema familiar, por resolver, Señor, aún ese problema económico, de vivienda o de trabajo, que seas tú, por favor, Señor, el que les ayudes en todo momento y en toda circunstancia. Asimismo, Señor, quiero suplicarte por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por que seas tú guardándola, protegiéndola, Señor, de todo ataque del enemigo, y que seas tú, por favor, destruyendo, Señor, esos proyectiles, Señor, que llevan la intención de destruir a esa nación, Señor, pero sabemos que tú los guardas, los proteges y que nada ni nadie los podrá, Señor, destruir, porque son tu pueblo, Señor, y tú los guardas y
y les ayuda, Señor, para salir adelante. Así también, Padre, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, al igual, Señor, que por cada uno de nosotros que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Igualmente, Señor, por nuestros compatriotas en el extranjero, en cualquier país del mundo donde se encuentren, que seas tú también ayudándoles, Señor, a resolver toda situación, toda dificultad, todo problema, Señor, y que seas tú, por favor, el que obre, Señor, en sus mentes y en sus corazones. Igualmente, Señor, una vez más, pues te clamo por todos aquellos hermanos que están en problemas judiciales, problemas de situación jurídica, Señor, que les ayudes en esa situación y que puedan esclarecer la verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a ver o a leer o a tratar de comprender lo que significan estas dos parábolas. Una pues se compone de un versículo que es el versículo 44 y la otra pues se compone de dos versículos, 45 y 46. Así que vamos a ver, vamos a leer como lo dice en el lenguaje actual, que dice el versículo 44 del capítulo 13 de Mateo. Dice: con el reino de Dios pasa lo mismo que con un tesoro escondido en un terreno. Cuando alguien lo encuentra, lo vuelve a esconder y después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. Bien, cuando hablamos de tesoros, o cuando hablamos, ¿verdad?, de encontrar algo pues de valor, pues pensamos en dinero, pensamos en oro, pensamos en joyas, y quizás nos podemos remontar a aquella época cuando no habían bancos y que cada uno de aquellos que lograba poseer alguna fortuna agarraban una olla de barro, metían lo de valor, hacían un hueco en la tierra o un hoyo, como nosotros decimos, y lo tapaban. Y solo el que lo había escondido sabía dónde estaba. Y este hombre incluso podía morir y pues nadie podía encontrar ese tesoro. Bueno, a tal grado que se hicieron muchas especulaciones en nuestro país, que cuando decían que aparecía una lucecita, de repente aparecía una luz como candela y llegaba hasta cierto lugar y ahí se apagaba, y decían algunos: ahí está escondido el tesoro, y salían a buscarlo. Bueno, la verdad, no, cuando yo era un jovencito, de unos 10 a 15 años, pues nunca recuerdo haber encontrado un tesoro. Sí encontrábamos, cuando recuerdo en el lugar donde vivíamos, en la finca, se hacían excavaciones para sembrar, o hoyos más bien dicho, para sembrar árboles de café o algún árbol frutal, y encontrábamos tiestos y decíamos: aquí debe de haber un tesoro, porque era lo que se nos había dicho. Entonces decía esto porque muchos, al pensar de tesoro, pensamos en lo material y no en lo espiritual. Y eso es lo que repito, esa es la enseñanza que nos da el Señor a través de su palabra, que todo esto tiene relación al reino de los cielos, o sea, a tener una vida espiritual y tener la oportunidad de estar con nuestro Cristo de la gloria allá en los cielos, pues guardándonos del mundo, guardándonos del pecado, guardándonos pues inclusive de la avaricia o de querer tener cosas materiales antes que lo espiritual. Entonces, toda esta comparación, porque como dice el Señor, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. ¿Sabe? Cuando se habla del campo, pues estamos hablando prácticamente del mundo. ¿Por qué? Porque en la explicación de la parábola, de la parábola de la semilla, de la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, claramente dice el Señor: el que siembra la palabra soy yo, el Hijo de Dios. El campo es el mundo y la semilla o el corazón del hombre, bueno, la semilla es la palabra, y las personas que encuentran o dan cabida a la palabra en el corazón son aquellas pues que
que fructificaron, ¿verdad? Según la comparación entre los 4 campos, que una se secó, la otra no echó raíces, el otro vinieron el sol, pues se secó, pero hubo una que dio al 60, al 60, al 30, al 60 y al 100. Entonces, podríamos decir que cuando él está hablando del tesoro escondido en el campo, decía, puede ser un símbolo del mundo, de la humanidad, que hoy en día delante de ellos se encuentra el tesoro más preciado que toda persona debería obtener o encontrar. Y ese tesoro es nuestro Señor Jesucristo, que a través del Evangelio nosotros podemos descubrir. Yo recuerdo en una recién convertido, pues una Biblia que había adquirido, no me la había comprado, sino que prácticamente era una Biblia robada, y lo he dicho en varias ocasiones, que andaba con unos amigos y estos amigos pues hicieron una broma a un señor, le quitaron la cebadera y en esa cebadera llevaba la Biblia. Y ya cuando yo andaba en mi vehículo y cuando se fueron, pues cuando llegaron donde mí me dice, vámonos. Y se fueron, yo vi que llevaban la cebadera. Y cada uno de ellos dice, yo aquí me quedo, aquí voy a agarrar un búho, yo aquí también, y el otro. Por último se quedó uno y me dijo, mira, me dijo, el que llevaba la cebadera, mira, me dijo, ahí te queda esta cebadera, aquí está una Biblia, y ve qué haces con ella. Y me la tiró detrás del asiento. Bueno, yo me traje esa Biblia, me dio no sé qué botarla. En ese tiempo yo no era cristiano, no era evangélico. Entonces, pero sí había oído hablar del Evangelio, sí había oído hablar, inclusive en mi casa se hacían cultos. Cuando yo estuve en el ejército y salí, pues causé baja, dijo mi papá y mi mamá, vamos a hacer un culto de acción de gracia. Que esas cosas yo no las sabía. Hicieron el culto, cantaron alabanzas, hablaron, no sé qué dijeron, y yo por ahí todo incrédulo, parado al pie de un árbol de mango, a las raíces del palo, sentado y escuchando y observando, decía yo, y eso es el Evangelio. Esa era mi pregunta, claro, yo no sabía nada. Pero lo que quiero decir es que con esta Biblia, pues un día me puse a leer y a leer y a leer, ya cuando me había convertido al Evangelio. O sea que esa Biblia fue el propósito que el Señor permitió que me quedara por último a mí, que no había sido yo quien se la había quitado a la otra persona, sino que fue uno de los amigos que andaba conmigo. Pero ellos llegaron y me dice, vamos, yo andaba tenía un mipica. Entonces, y me dejan la Biblia, y nomás la traje, mi esposa la vio y me dice, qué bonito lo que traes, me dijo, ¿cuánto diste por ella? Me la regalaron, le dije yo, ¿verdad? Tampoco le dije lo que había pasado. Entonces, con esa Biblia, bueno, pasaron unos días, pasaron unas situaciones también difíciles en mi vida, y ¿sabe? Puedo decir que ese fue el instrumento que el Señor utilizó para que yo me convirtiera al Evangelio. ¿Por qué? Porque como mi vida era normal como cualquier persona en el mundo, viviendo como mejor me parecía, haciendo las cosas que yo creía que eran convenientes, y así poco a poco me fui metiendo en problemas, hasta tal grado pues que tuve problemas con la justicia. Entonces, cuando ya me convierto, es más, estando con problemas en la justicia, fue que yo también, quizás no fue ahí donde yo acepté, pero vi la mano y el milagro que estaba haciendo el Señor conmigo, y eso hizo posible que yo saliera de esa dificultad, y que al poco tiempo, pues a través de un accidente de trabajo, e incluso 2 accidentes, uno, pues maté prácticamente una vaca, se me atraviesa en la calle, yo venía sobre la carretera, y se me atraviesa una vaca y no puedo detener el cabezal con el furgón que andaba, y la golpeé, y por poco me pasa lo de Picapiedra, ¿verdad? Que le quedaron los pies afuera cuando la vaca me golpeó, porque rompió el bumper y parte de la carrocería. Bueno, el asunto es que llegué, arreglé ese problema. El asunto fue de que de repente, pues, tuve otro accidente y me fregué mi columna. Y en esa columna, en mi casa, el Señor hizo el favor maravilloso de sanar mi columna la primera vez.
Y sabe, después de eso, inclusive, yo no quería aceptar al Señor. Yo no quería reconocerlo como mi Salvador personal y seguí de renuente. Bueno, seguí de renuente después del problema que tuve con la ley. Y luego, pues, que comienzo a trabajar y prácticamente yo había entendido que yo había salido de esa situación de la ley por la misericordia que la lea. Pero cuando vine a la casa, bueno, mi esposa el Señor me dio. Este era el tesoro. Y como yo renuncié al mundo, como yo renuncié a mi vida libertina, renuncié prácticamente a todo lo que está en contra del Señor, que lo he leído o lo he encontrado a través de la misma palabra, porque Él me dice cómo tengo que vivir cuando ya le reconocí a Él como Salvador personal. Entonces, mi mayor tesoro es Cristo. Y espero que ese también sea su tesoro. Haber encontrado a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él tenemos perdón de pecado. De Él tenemos la salvación. Entonces, porque a través del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Aunque aquí esta parábola en ninguna de las dos está hablando del pecador, pero yo lo estoy relacionando con lo que encontré en la palabra. Por eso la importancia para mí de leer la palabra todos los días, porque cada vez que yo la escudriño, algo mejor encuentro. Y eso pues me hace sentirme más fortalecido, más fuerte en el Señor y decir, pues vamos a seguir adelante, no importa la adversidad, no importa el problema. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de encontrar el tesoro escondido que se encuentra dentro de la Biblia, y ese es Él, o sea, Cristo. Entonces, por eso dice, el cual dice un hombre haya, y decía, el mundo entero hoy en día está buscando hacer fortuna, está buscando hacer dinero, está buscando tener grandes cuentas. Bueno, que ahora hasta los medios se prestan, aunque muchas veces posiblemente sean estafas, porque muchas personas dicen, eso es mentira. Nadie se ha hecho rico por darle like a una aplicación que sale muchas veces en los teléfonos hoy en día o en las computadoras. Y dice, usted ha sido seleccionado, pero por último le están pidiendo $250 o le piden, ¿verdad? Que ponga todo, si tiene tarjeta, dice, ponga el número de clave. O sea, ahí está el negocio de esa gente estafadora. Por eso, bendito sea el Señor, porque ahora muchos los están encarcelando, porque ya se dieron cuenta que todas esas cosas que están ofreciendo por los medios es una mentira, es una estafa. Y muchos han sido ya encarcelados y otros que están por caer, porque igual siguen cometiendo ese error. En fin, entonces, el mundo anda buscando un tesoro, cómo hacer fortuna, cómo hacerse rico, pero ¿por qué? Porque quieren lo material, les vislumbra lo material, pero no les interesa lo espiritual. Entonces, cuando venimos a los pies de Cristo, le reconocemos como nuestro Salvador personal y confieso con mi boca que Él es mi Señor, que Él es mi amo y que Él es mi Salvador, entonces yo encuentro un tesoro. Y esto es lo que ahora nos dice el Señor. Por eso dice en la versión actual, con el reino de Dios pasa lo mismo, dice que con un tesoro escondido en un terreno. Este hombre no dice que era agricultor. Este hombre no dice aquí que era alguien afanado en andar buscando, sino que posiblemente pues se tropezó con el tesoro, lo descubrió y dijo, que esto es lo que yo andaba buscando. Claro, pero vuelvo a repetir, este no es ningún tesoro material, este es un tesoro espiritual que solo lo encontramos cuando abrimos nuestra mente y nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador personal y que nos arrepentimos. Y que nos arrepentimos de todas las cosas malas que hemos hecho. Entonces, el Señor tiene ese poder. Entonces, ese es el tesoro que el cual haya, dice. Entonces viene Él y dice, lo esconde de nuevo y gozoso. Mire, qué lindo cuando de verdad reconocemos a Cristo como nuestro único Salvador personal y viene esa presencia del Espíritu Santo y comienza a tocar desde la coronilla de nuestra cabeza hasta los pies y ese poder que baja y que sube. Como me pasó a mí cuando yo lo reconocí a Él, que yo sentía, yo no sabía qué era, yo solo sentía ese fuego, ese calor, por ejemplo, cuando yo recibí mi sanidad aquí en mi casa, por el problema de mi columna,
que había tenido ese accidente de trabajo y me fregué mi columna, ¿sabe? Yo sentí que eso bajaba y subía y de repente mi columna truena como cuando se quiebra un palo y que hasta mi esposa le dijo, ¿qué pasó? Me dijo mi esposa. Ella creyó que se me había terminado de quebrar algo, pero no. El Señor hizo llegar a su lugar. Entonces yo sentí esa presencia espiritual, igual cuando lo recibí. Yo sentí esa presencia espiritual que yo no entendía qué era. Claro, lo vine a entender hasta hoy después, cuando me meto de lleno a estudiar la Biblia. Ahí me di cuenta de que era el poder del Espíritu Santo que había entrado. Y una vez yo le contaba a alguien, ¿y hablaste nuevas lenguas? Me dijo. No, le dije. Ah, pues no, me dijo. Ese no es el bautismo del Espíritu Santo. Es que el Señor toca a quien que Él quiere y lo da a quien Él quiere. Entonces, y no es la función de todos hablar nuevas lenguas, no, o sea, de hablar un idioma, ¿verdad? Es que ese es el problema, que hay una mala interpretación respecto a las lenguas. Entonces, ¿por qué en los hechos está hablando de idiomas, no está hablando de lenguas o trabalenguas, ¿verdad? Como algunos lo utilizan para decir, es que estoy hablando nuevas lenguas y ni el que oye ni él mismo entienden qué es lo que dice. Bueno, ese es otro punto. Bueno, entonces, pero este hombre, por eso decía, qué bueno cuando de corazón nosotros aceptamos al Señor y sentimos esa presencia espiritual y que en mi hombro, que me caían a las costillas, de repente siento que llegaron a su lugar y cuando venía bajando esas 40 y tantas gradas de ese edificio allá en la Sacamil, y yo me sentía vanito, bofito, no sentía mi peso, yo sentía que venía en el aire. ¿Cómo no iba a venir contento y gozoso? Porque el Señor en ese momento me había quitado una carga de encima. Entonces este hombre dice que encuentra el tesoro y gozoso, dice, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabe? Aquí nos damos cuenta de una realidad grande. Lo material no tiene ningún valor cuando nosotros encontramos a Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo todo lo que sabía lo estimó como basura, como excremento, dice en otra versión, por haber encontrado a Cristo. Y así los discípulos abandonaron todo, a su casa, abandonaron su profesión de pescador, abandonaron su familia, su esposa, sus hijos, y todo material, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque estaban felices y contentos de andar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, por eso tú y yo, mi querido hermano, debemos de sentirnos contentos y felices porque el Señor nos ha aceptado y por medio de Él hemos llegado a ser hijos de Dios. Entonces, es una maravilla. Entonces, aquí dice que este va, vende todo lo que tiene para comprar el campo donde estaba el tesoro. Entonces, ¿qué podríamos aprender aquí? Vender todo. Mire, despojarnos de todo lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para que ya no sigamos haciendo el mal, sino seguir únicamente a nuestro Señor Jesucristo y obedecer su palabra, su mandamiento. Ese es el mejor regalo que el Señor nos da. Pero claro, muchos hoy en día incluso ignoramos lo que la palabra dice o cuestionamos cuando alguien está hablando al respecto de una manera como lo estoy tratando de hacer yo. No es que yo sea la gran cosa para predicar o para enseñar la Biblia, no, es que, mire, es que qué bonito es meterse en lo profundo de la palabra, ese gozo, o no sé si, ahora, si alguien no ha sentido el gozo de confesar de que Jesús es su Salvador personal, ¿sabe? Entonces quiere decir que no lo ha recibido de corazón. O sea, quiere decir que usted no ha confesado a Cristo con toda su mente, con todo su ser, como lo dice Deuteronomio, que o sea, que si nos convertimos a Él, tenemos que hacerlo con todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Así tendríamos que hacerlo. ¿Para qué? Para que Él gobierne nuestras vidas. Entonces, ahora pues, Él va al campo, Él va gozoso. Primero pues lo vuelve a esconder, pero lo esconde de nuevo y dice, voy a ir a vender todo lo que tengo, voy a ir a entregar todas las cosas mundanas, voy a ir a renunciar a todo lo religioso, voy a ir a renunciar a todas las costumbres o tradiciones. Yo renuncio a eso, como lo hice yo. Yo renuncié a toda tradición, yo renuncié a toda costumbre.
Así que hoy, todas las fiestas paganas que se celebran, para mí eso no existe. ¿Por qué? Porque la Biblia me ha abierto los ojos y me ha descubierto de que eso es una vanidad delante del Señor y que en lo espiritual no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, eso pues podemos ver nosotros a través de este versículo. Ahora bien, viendo lo que dice lo de la perla preciosa, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Aquí anda buscando a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La terminación es igual que la primera, que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel también, el de la perla, vende, ¿sabe? Aquí hay una diferencia, porque el aspecto de encontrar el tesoro y de encontrar la perla preciosa es una manera diferente. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando encuentra el tesoro, no dice que él andaba buscando un tesoro, sino que lo encuentra. Así como cuando tú y yo, mi hermano, nos encontramos con una persona que andaba evangelizando y nos habló de Cristo y nos dijo, mire, el Señor puede cambiar tu mente, el Señor puede transformarte, el Señor puede ayudarte, el Señor incluso puede recuperar tu familia, puede hacer una nueva vida, ser un hombre diferente, ya no ser un hombre de mal, sino un hombre de bien. Entonces, ninguno de nosotros muchas veces andábamos buscando a Cristo, no, Él nos encontró a nosotros. Y esto posiblemente es lo que le pasa al hombre del tesoro. ¿Por qué? Porque lo encuentra, no dice que lo andaba buscando. Sin embargo, el de la perla que dice que era un mercader en busca de buenas perlas, o sea, de que andaba buscando algo perfecto. Una perla, dice, en busca de buenas perlas, o sea, una perla bien formada, una perla que llenara todos los requisitos que él quería, y que habiendo hallada, dice, una perla preciosa. O sea, recordemos que cuando hablamos de perla, las 12 puertas con los 12 nombres de los apóstoles allá en Apocalipsis son descritas como una gran perla. Entonces, y así como cuando la Biblia nos dice que encontrar a nuestro Señor Jesucristo es un tesoro, porque la Biblia también lo dice. Entonces, ahora, cuando está haciendo esta comparación de la perla y el tesoro del campo, estamos viendo de que uno sí andaba tratando de buscar. Posiblemente era una persona de aquellas religiosas o de aquellas personas que muchas veces dicen se han congregado en un lugar, han ido a otro y han ido a otro y no se han sentido satisfechos porque no han encontrado la verdadera verdad del Evangelio. O sea, el Evangelio salvador que implica únicamente a nuestro Señor Jesucristo, porque todas las religiones tienen sus propios medios de salvación, unos por medio de un hombre, otros por medio de una mujer, otros por medios de ritos o por guardar un día. Entonces, todas las religiones tienen sus propios mecanismos o soluciones para salvación, pero la Biblia nos enseña que el único camino verdadero para llegar a los cielos es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder ser hijos de Dios, tenemos que confesarlo con nuestras bocas y recibirlo en nuestros corazones y decir que me arrepiento y recibo a mi Señor Jesucristo como mi único Salvador personal. Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios no es que se nazca, no, es una decisión personal. Ser un hijo de Dios es una decisión que he tenido que tomar yo, en el aspecto de renunciar al mundo, renunciar a lo tradicional, renunciar a la religión y creer solamente en mi Salvador, en nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Entonces, este hombre, pues posiblemente anduvo ahí, ¿verdad? Si lo queremos aplicar de esa manera, anduvo buscando religiosamente donde sintiera quizás esa paz que solo da el Señor a través de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y cuando encuentra esta gran perla, igual, ¿qué dice? Porque esta perla era pues una perla preciosa, era una perla perfecta, era una perla de buen tamaño, y dijo, ¿verdad?, que habiéndola hallado, una perla preciosa,
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En otras palabras, posiblemente esta persona, alguien podría decir, pero si era mercader, era una persona rica. Lo que pasa que supuestamente, si lo vemos bajo este punto de vista, supuestamente lo que andaba no cubría el precio de esa perla. Entonces él posiblemente deja a la persona que lo vendía, ¿verdad? Vaya, porque una persona cuando encuentra algo, digamos, cuando anda buscando objetos antiguos y descubre que tienen un valor y que lo que él dio es insignificante, él lo vuelve a vender. Pero este mercader va y quiere comprar la perla y quedarse con ella. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el precio que le estaban pidiendo a lo mejor no era un precio que cuando él la descubre dice, esta no tiene precio, no es suficiente lo que ando y voy a ir a vender lo que tengo para poder comprarla. O sea, era invaluable. Él dijo, no, esta va a ser mía, esta es mi propiedad. Claro, ¿quién de nosotros, cuando comprende quién es nuestro Señor Jesucristo, que comprende quién es nuestro Dios Salvador y que nos ha dado la oportunidad de la vida eterna, y nos hemos dado cuenta que la salvación no se compra, que a Jesucristo no lo podemos comprar? Él, por eso, cuando venga a reinar en el milenio, dice que Él regirá con vara de hierro y será el rey más justo sobre el mundo en ese momento, y las naciones que aún queden con vida después de la gran tribulación, cuando Él termine con todas aquellas naciones que ahora quieren destruir a Israel y todo ese mundo incrédulo que le quiere hacer la guerra a la cabeza del anticristo, y serán derrotados. Entonces, ¿quién quiere vender a Cristo? Mire, ninguno de nosotros que de verdad hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador personal lo queremos cambiar por nada ni por nadie, ni valor alguno. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, en mi caso, yo he llegado a comprender de que la salvación, eso es algo imposible de poderla comprar. ¿Por qué? Porque vale la sangre preciosa de mi Cristo, ¿verdad? Y eso yo no lo puedo comprar. Si así fuera la salvación, que la pudiéramos comprar, ¿sabe qué? No estaría seguro de que el día que yo muera podría ir con Él, porque no tengo el dinero. Entonces este hombre va también gozoso, dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. O sea, que también dijo, voy a renunciar a todo lo religioso, voy a renunciar a todo lo pagano, voy a renunciar al mundo de maldad, y me voy a convertir en el Hijo de Dios. Me voy a convertir en aquella persona que de hoy en adelante solo va a hablar de mi Cristo, solo voy a hablar de mi Salvador, solo voy a hablar de aquel que dio la vida para darme a mí la oportunidad de tener, primero de ser hijo de Dios, y luego pues la salvación que Él me da. Entonces, mire, estas dos parábolas, aunque son tan pequeñas, tan cortas, pero tienen un gran mensaje que tú y yo, mi hermano, debemos de descubrirlo al pie de la palabra. Claro, pero para eso, mi hermano, de verdad, antes teníamos que habernos convertido con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, como dije inicialmente, en cuerpo, espíritu y alma, entregarnos al Señor. Pero si aún no nos hemos entregado, entonces quiere decir que todavía no hemos encontrado el tesoro que el Señor es en nuestras vidas. No hemos encontrado el significado o la interpretación correcta de la Biblia. Porque muchos, aunque sepamos de la Biblia, pero muchas veces les damos unas interpretaciones equivocadas. Y lo que muchas veces se hace es confundir al oyente, es confundir a la persona, aquella persona que está interesada también en venir a los pies de Cristo, y oye un mensaje de revanchismo, oye un mensaje hasta de malcriadeza, oye un mensaje en donde le están diciendo que tiene que ofrendar bastante para que el Señor lo pueda bendecir. ¿Sabe? Hay personas y es pobre, ¿cómo va a ir a ofrendar? Para que le den un sobre y que le digan, mire, pacte con el Señor que usted va a dar tantos miles de dólares o cientos de dólares, y tal vez la persona no tiene ni para comer, tal vez la persona no tiene ni para pagar la renta de su casa o para pagar la energía que consume en su hogar, o comprar alimento para sus hijos. A veces ese hombre llega buscando algo que le abra los ojos al lugar donde se congrega,
pero cuando sale de ahí, sale confundido y sale más cargado que como llegó. Porque eso es lo que pasa cuando en realidad no se toca lo que la palabra nos está enseñando, sino que muchas veces queremos hablar a nuestro propio estilo, o sea, al estilo, como yo digo, como yo pienso, como yo creo, y no al estilo de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí nuestro Señor Jesucristo está dando esta bendita palabra para que aquellos que en realidad quieran del Señor, abran su mente y su corazón y lo reciban como su Salvador personal. Por eso, en la versión actual habla de esta joya fina. Dice, el reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Y cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. Entonces, mis queridos hermanos, la salvación no la podemos comprar con dinero. La salvación la adquirimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación únicamente viene de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, que todo aquel que cree en el sacrificio, en la crucifixión, en la resurrección, y que ahora ha ascendido a los cielos y que desde allá intercede por nosotros, entonces ese es el hombre que puede estar seguro de que Cristo es su Salvador, que Cristo es el que murió en la cruz para pagar por nuestras culpas y pecados y rebeliones, incredulidades y todas aquellas cosas que nosotros hacíamos para no creer en la palabra, para no creer en Jesús. Entonces, mi querido hermano, como dije, si bien es cierto, la palabra Jesús, la palabra salvación, la palabra de confesar que Cristo es mi Salvador personal, pues implícitamente no está aquí. Sin embargo, podemos entender algo, que encontrar el tesoro, encontrar esa joya preciosa es nuestro único Señor Jesucristo y es nuestro único anhelo personal. El anhelo personal de cada uno de nosotros es encontrarnos con Cristo en aquel día, vernos cara a cara y decir, Señor, gracias porque me diste la oportunidad de la salvación, gracias porque perdonaste mis pecados, gracias porque ofrendaste mi vida en vez mío, gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que has hecho en mi vida. Entonces, eso es encontrar el tesoro y la joya más preciosa que puede haber sobre todo el universo, que es nuestro Cristo de la gloria celestial, que es el mayor tesoro que tú y yo podemos encontrar, y la joya más preciosa porque brilla, y a través de ese brillo Él también nos hace brillar a nosotros como sus hijos, nos hace brillar como sus hermanos, nos hace brillar como herederos del reino de los cielos. Entonces, mi querido hermano, a pesar de esta escritura ser tan pequeña, pero tiene un valor insignificante en cuanto a lo espiritual, y espero que cada uno de nosotros aprendamos de ella. Espero que cada uno de nosotros también la atesoremos como el precioso tesoro más bello, más hermoso, más lindo que hemos encontrado a través del Evangelio, que es a nuestro Cristo de la gloria celestial, porque Él es nuestro Salvador, Él es el que nos lleva a la gloria eterna, Él es el que también nos recibirá en el cielo en aquel día, cuando llame a su iglesia y nos encontremos con Él allá en las nubes, y después Él irá a la cabeza y nos llevará ¿dónde? Al trono de la gracia celestial, donde se encuentra nuestro Padre celestial. Ahora, dígame usted, ¿es un tesoro o no es un tesoro nuestro Cristo? Pues para mí lo es. Para usted, mi querido hermano, ahí le dejo la pregunta para que usted mismo pueda identificarse y decir que si Cristo es su tesoro, entonces guárdelo en su corazón, obedeciendo su palabra, siguiéndolo a Él, respetándolo, obedeciéndolo, porque es lo que Él más quiere de nosotros, que lo obedezcamos y que le sigamos al pie de la letra, porque únicamente así es como Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, mi querido hermano, por favor, pongámosle mucha atención a la palabra y mirémonos por aprender de ella, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias por la salud que pones en nuestros cuerpos y gracias también porque nos ayudas, Padre, a poder aprender de tu palabra cada día y el Espíritu Santo nos hace crecer en lo espiritual. Gracias, mi Señor, por ser el tesoro invaluable, por ser un tesoro que no se llena de polilla, que nadie lo puede robar, porque está dentro de mi corazón, está dentro de mi ser, y sos el que cada día me alumbras a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para tratarlas, de hacer las cosas correctamente. Y gracias también, Señor, te doy, Señor, por la salud que me da. Así que desde ya, Señor, pues te ruego por cada uno de nuestros familiares, por cada uno de nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, por nuestros nietos y bisnietos, como también por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, primos, sobrinos, como también, Señor, por nuestros suegros y cuñados y por todos aquellos familiares que ahora, Señor, se encuentran en algún problema difícil, especialmente aquellos padres que se encuentran en otro país o que iban rumbo, Señor, a ese país de las maravillas y que han tenido ese problema, Señor, y que están ahora de regreso, vienen de regreso para el país y que no hayan que hacer. Te ruego, Padre, que también toques las mentes y los corazones de aquellos padres que en vez de rogarte a ti, le ruegan al diablo, a los brujos, o creen en las hechicerías, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, papito lindo, que por favor a estas personas les hables, les toques sus mentes, te les presentes y que te rueguen a ti que seas tú el que guardes a ese hijo, a ese nieto, a ese hermano, a ese padre, a ese primo, sobrino, donde quiera que se encuentre, Padre, y que ya no crean en esas brujerías, que ya no crean en los hechiceros, sino que crean en tu poder, Señor, en tu amor y en tu misericordia, porque ahora a través de esta palabra lo hemos descubierto que tú eres nuestro tesoro, mi Señor. Por favor, te suplico pues que guardes, Señor, a estos hijos que han sido mal enseñados, mal educados, o sea, no los han criado de una manera con sabiduría, Señor, sino que han crecido haciendo lo que sus padres hacen. Entonces te suplico que ahora, mi Señor, por favor, guardes a ese joven, Señor, que ahora se encuentra desorientado en ese país y que está buscando regresar a nuestro territorio, que lo puedas traer con bien, que lo guardes, que lo protejas y lo cubras con tu sangre preciosa, y que así, mi Señor, pueda una vez más reunirse con esas personas, con sus padres, Señor, y que también puedan comprender que ha regresado porque tú lo guardaste, lo protegiste y lo trajiste, Señor, de regreso hasta su familia. Padre bendito, asimismo te ruego que toques esas mentes y esos corazones de aquellos familiares que ahora, Señor, se niegan a creer que tú eres el único Dios Salvador y que tú moriste en la cruz para darnos la oportunidad de la vida eterna, que a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, que toques esas mentes y esos corazones y que confiesen con sus bocas que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a entrar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo de la gloria celestial, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen muy buenas noches, que tengan un buen descanso, que el Señor me los guarde, me los bendiga durante su sueño, y que sea Él el que mañana los despierte a buena hora para ir a sus labores. Así que pasen unas buenas noches, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.